Buenos días tengan todos mis amigos, mis hermanos. Buenos días tengan todos. Vamos a dar comienzo rapidito a un tema que es la segunda parte del domingo, día del diablo, día del anticristo, día de la bestia. Estamos hablando sobre cómo se llevará y en qué día se llevará y cómo será el asunto del ecumenismo que Juan Pablo II comenzó en el 1996-97 y que el Papa Francisco ha tratado de activar ahora nuevamente. Entonces esto tiene que ver con el nuevo orden mundial que mucha gente no quiere predicar. Aquí está frío hoy en los Estados Unidos y estamos haciendo esta grabación y este en vivo única y exclusivamente antes de salir a laborar. Entonces es bueno que usted entienda que tiene ese título, pero se trata sobre el ecumenismo, que mucha gente no entiende cómo va a ser esto. Y entonces nosotros lo vamos a presentar de una manera que usted pueda entenderlo un poquito mejor y cuán bíblico es este asunto del ecumenismo, qué connotaciones va a traer el día domingo como día de la bestia, como día del anticristo, como día del diablo en el mundo que vivimos. Y cómo va a ser la cosa en el tiempo de la persecución. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Vamos a presentar este mensaje, Cristo amado. Sé tú, Señor, quien nos dirija. Y bendiga a cada hermano que va a estar presente, escuchando en vivo y luego grabado esta programación. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendícelo a cada uno de ellos y Cristo amado, exaltamos tu nombre. Te pido que abra los oídos espirituales y nos dé la oportunidad de comprender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo estuve hablando en la parte número 1 de una planeación planificada, o sea, cómo se planificó y cómo el anticristo está planificando reorganizar y recoger en un solo gobierno y en una sola religión todas las iglesias. Y ya hemos tirado video de lo que estamos predicando, se está empezando a caminar. Entonces vamos a hablar ahora de cómo van a ser esas relaciones diplomáticas. Esas relaciones diplomáticas dentro del ecumenismo. Entonces usted tiene que entender que el tiempo quedó matemáticamente calculado. El resultado de esto que le estoy hablando, perdón, porque quiero llevarlo a otro lado y empecé para beneficio. Buenos días de los amigos de Facebook. Estamos hablando sobre de los amigos de Facebook y de WhatsApp, porque estoy para WhatsApp también. Estamos hablando del el domingo, día de la bestia, domingo, día del anticristo, domingo, día del diablo. Estamos hablando sobre el ecumenismo que el Papa Juan Pablo II comenzó en 1996 y también estamos hablando de cómo en qué papel va a jugar el día domingo dentro de la historia del anticristo bíblicamente. Tenemos grabado en YouTube Apóstol Manuel Villanueva la primera parte que se titulaba Planeación Anticipada, el domingo, día de la bestia, día del diablo y día del anticristo. Y hablamos sobre el primer tema, sobre planeación anticipada, cómo el Vaticano, cómo comenzó a anticipar a todo lo que iba a pasar. Hoy vamos a estar hablando cómo se van a organizar y fueron organizadas desde el 1996 que comenzó este movimiento, las relaciones diplomáticas. Esto es historia, hermano. Usted tiene que saber porque es la historia que comprende los tiempos del fin, el nuevo orden mundial. Y si usted no le pone atención a esto, usted nunca va a poder entender cómo se van a dar los eventos. Amén. Ok, le estaba diciendo que el tiempo quedó matemáticamente calculado.
El resultado de lo que vamos a ver y de lo que vamos a estudiar es un resultado completamente profético. Las circunstancias muy serias. Recuerden que el 10 de enero del 1984, el 10 de la era, el 10 de enero del 1984, por órdenes del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y la Santa Sede, el gobierno central de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, representada por el padre o por el Papa Juan Pablo II, se establecieron las relaciones diplomáticas entre estas dos entidades políticas. Este marco cordial y cooperativo no siempre existió. De hecho, se requirió 208 años para que los Estados Unidos tuviera plenas relaciones diplomáticas con la más antigua personalidad internacional en la comunidad de las naciones. Y eso usted puede leer el libro La historia del embajador de los Estados Unidos y el Vaticano en asuntos internacionales. En la página 14 explica cómo evolucionaron esos 208 años. Así que es bien importante que usted entienda esto que se está explicando. Hubo contacto temprano entre la República recién formada de los Estados Unidos y los estados pontificios. La autoridad papal se ejercía entonces mayormente sobre los territorios de la Italia central. En ese tiempo, el reconocimiento, amado, de este hecho para los Estados Unidos no comprendían ninguna percepción de la Santa Sede, ni de la sede secular, o sea, del gobierno como tal. Personalidad internacional del Papa, que trascendía su rol como la cabeza soberana de un Estado y la cabeza de una iglesia, todavía no había tenido las influencias que regularmente tenía en otros estados, como en otros países como Italia, Roma y otros países fuera de los Estados Unidos. Para que usted sepa, en el 1797, Estados Unidos de Norteamérica estableció relaciones consulares con los estados pontificios, cuya capital estaba en Roma. Esta acción fue devuelta como un acto de reciprocidad en el mismo nivel consular cuando los estados pontificios establecieron un consulado en la ciudad de New York, en Estados Unidos. En el 1848, el presidente James Polk propuso que los Estados Unidos nombraran un encargado de negocios diplomático para una investidura muy inferior a la de un embajador en los estados pontificios. Amado hermano, tras un intenso debate en el Senado, se nombró a Jacob E. Martin, a Thomas M. Mellett, embajador oficial de los Estados Unidos en el Vaticano. La Santa Sede, en el 1989 al 1993, narra la breve historia de este temprano vínculo entre estos países. Esto es bien importante que usted lo entienda, porque delante de este orden diplomático es que comienza todo las relaciones para tratar de que en un tiempo volvamos a ser un gobierno, amado hermano, político mezclado con un gobierno religioso, donde tengan el poder de sancionar y prohibir. El señor Jacobo E. Martin presentó sus credenciales al Papa Pío IX en Roma el 19 de agosto del 1848. 7 días después, el 26 de agosto, murió de malaria. El señor Martin fue, en cierto sentido, el primer representante del gobierno estadounidense acreditado ante el Papa. Dicha postura oficial, sin embargo, fue la línea tradicional, la representación diplomática entre un Estado y otro. En ese tiempo, yo creo que usted esté claro, el reconocimiento no incluía el hecho de que el Papa se considerara a sí mismo como la cabeza de la Iglesia Católica y de la Santa Sede, como le llaman los católicos. La carta credencial del señor Martin se refería al Papa como jefe de Estado,
No había ninguna referencia a él como cabeza de comunidad católica. Sin embargo, fue el primer representante del gobierno estadounidense acreditado ante el Papa. Amado hermano, el señor Martin fue seguido por un periodo de 19 años por otros 5 diplomáticos. Ellos fueron Levi Katz, hijo, 1849 al 1858, John P. Stockton, 1858 al 1861, Alexander Randall, 1861 al 1862, Richard M. Barkford, 1862 al 1863, y Rufus King, 1863 a 1867. Fueron los representantes del Congreso de los Estados Unidos, del presidente, en el Vaticano, Roma. Rufus King fue el último ministro residente en los estados pontificios. Dejó su puesto en agosto del 1867. Al comienzo de ese mismo año no fue posible financiar tal puesto diplomático. El costo era demasiado, ya que el Congreso prohibió en ese año financiar cualquier función diplomática en los Estados Unidos con los estados pontificios. O sea, el Congreso se opuso a que esta relación entre el Vaticano y el presidente de los Estados Unidos continuara. Entonces, la partida del señor King de Roma en el 1867 inició un largo íntegro de 72 años en los cuales Estados Unidos no tuvo representación diplomática ante el Vaticano ni ante el Papa. Y eso usted pues puede leerse el libro de Ambassador History, la historia del embajador de los Estados Unidos y el Vaticano, en la página 42 y 43. En el 1936, las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano comenzaron a reactivarse nuevamente con la visita del cardenal Eugenio Parsey a los Estados Unidos. Cuando Parsey visitó este país, era secretario de Estado del Vaticano. En marzo del 1939 llegó a ser el Papa Pío XI. En ocasión de su coronación papal, el presidente Roosevelt envió a Joseph Kennedy, en ese entonces embajador de Inglaterra, como representante especial de los Estados Unidos. En la Navidad del 1939, el presidente Roosevelt anunció sus intenciones de enviar un representante personal al Vaticano. Muy poco después nombró a Myron Taylor, un episcopal retirado que entonces era presidente de la American Steel Corporation. Para esta posición, el embajador Merlin nos da interesantes detalles. El nombramiento no requería la aprobación del Senado. Consecuentemente, no hubo un foro público para describir los méritos del acto del presidente Roosevelt, y después de su llegada a Roma, Myron Taylor se tuvo siempre como embajador representante del gobierno estadounidense en el Vaticano. Los 10 años de Taylor como diplomático de su país abarcaron la Segunda Guerra Mundial. Tuvo fácil acceso al Papa y a los altos oficiales del Vaticano. Su oficina fue una fuente de valiosa información para los Estados Unidos. Le hace el libro de Marley en la página 45. Myron Taylor se retiró en el 1949. 2 años más tarde, el presidente Harry Truman nominó al general Mark Clark como primer embajador al Vaticano de parte de los Estados Unidos. Es importante notar que esta condición o estado de embajador fue ante la ciudad del Vaticano, no ante la Santa Sede, como le llaman los católicos. Sin embargo, la oposición a la nominación fue contundente. Unos pocos cuestionaron los méritos del general Clark para aquella posición. Sin embargo, la mayoría se opuso fuertemente al reconocimiento de parte de los Estados Unidos a una iglesia y más al Vaticano
dándole una fuerza política y religiosa, que era lo que el pueblo de aquel entonces entendía que estaba ocurriendo. El presidente Truman decidió no presionar para la nominación y la confirmación del proceso. Según Marley, otros 18 años pasarían antes de que un presidente estadounidense intentara nombrar cualquier tipo de diplomático formalmente en la sede de la Iglesia Católica Apostólica y Romana en Roma. No hubo representantes diplomáticos durante la administración de los presidentes Eisenhower y Kennedy and Johnson. El presidente Nixon rompió el algo interno. En el 1969 nombró a Henry Cabot, amado hermano, como su representante personal ante el Papa de Roma. El señor Logan, el senador de los Estados Unidos, tuvo el título de cortesía de embajador, siendo que había servido de embajador ante las Naciones Unidas, Vietnam, Alemania, Rusia, entre otros. Hace el libro de Melanie en la página 46. El presidente Jimmy Carter tuvo 2 representantes personales ante el Vaticano. Ellos fueron Donald Walter, segundo por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Robert F. Warner. Durante las primeras 2 semanas después de su elección en el noviembre de 1980, el presidente Ronald Reagan nombró a William Wilson, su amigo californiano, como su representante personal ante el Vaticano. Luego un hecho cambió el curso de la historia en el respecto de los nombramientos de personas representantes del gobierno americano dentro del Vaticano Católico, Apostólico y Romano. El presidente Reagan tuvo una reunión privada con el Papa en el Vaticano el 7 de julio del 1982. Muchos historiadores modernos señalan esta fecha como el principio de la Santa Alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano. Y para eso usted tiene que leer el libro que se llama Event and Door, el evento de las puertas, en la página 232, ¿verdad? Que para más detalles sobre esta reunión y las consecuencias que tuvieron esa reunión en el mundo político dentro de los Estados Unidos. Siendo esta historia y esta histórica reunión con el Papa el último año de la primera administración como presidente, amado hermano, de estadounidense Ronald Reagan, inició un proceso para hacer lo que nunca antes se había hecho. Enviar un embajador, en el pleno sentido del término, no fue a la ciudad o estado del Vaticano, sino a lo que se conoce hoy como la Santa Sede, el gobierno central de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, de representante personal a embajador hay un tramo bien largo, porque ya un representante era por eso le decían representante personal. Representaba el consejo del presidente, se aconsejaban con el Vaticano y hacían cosas que no necesitaban nombramiento ni nominación del Senado como un puesto público, porque no iba a ejecutar o ejercer funciones políticas, sino funciones personales de aconsejamiento adentro de la presidencia de los mismos Estados Unidos. Entonces, ahí es donde viene el problema, que ese asunto de enviado personal para consejería de un presidente se convirtió en un proceso político, con una posición política real. Y mucha gente dice, ¿por cómo la iglesia se mete en política? Pero es que no es que se mete en política, la iglesia tiene, dice Rosa Vilma de Enrique, bendiciones, hermana, a usted también, Dios la bendiga. Tenemos que entender esto. O sea, para que en el domingo el anticristo, el diablo, la bestia se expresen, tienen que adquirir un poder político, porque tienen el poder religioso. ¿Cuál es la iglesia más grande en el mundo? La católica, apostólica y romana. ¿Cuál es la iglesia más millonaria en el mundo? La apostólica, católica y romana.
¿Cuál es el líder que mueve más gente, que le besan las manos, que se arrodillan ante él, que se inclinan ante él? El Papa de Roma, el director de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Quién es la entidad que más organizaciones civiles tiene para ayudar a la comunidad? La Católica, Apostólica y Romana. O sea, que a nivel religioso, esa organización religiosa cumple con los requisitos ya establecidos en la Biblia para lo que estamos explicando en este asunto diplomático que hoy estamos viviendo. De representante personal entonces se convierte en embajador, quiere decir en un funcionario público, ya no llega al Vaticano ni a la Santa Sede como dicen los católicos a consejos, sino ahora llega en una posición política. El personal del presidente Ronald Reagan, consciente de lo que había ocurrido a los embajadores potenciales en el pasado, hicieron un extenso estudio del tema. Esta revisión comprendía un estudio de la sección 2, artículo 2 de la Constitución, que define la autoridad del presidente para nombrar oficiales diplomáticos. Fíjese que ya se entró en un aspecto político legalista. ¿Entiende? Y entonces nos dice que en el artículo 2.2 de la Constitución, que define la autoridad del presidente para nombrar oficiales diplomáticos y la responsabilidad del Senado para dar su aprobación. Entonces, quiere decir que el hombre que era un representante personal que no requería ningún nombramiento del Consejo y consentimiento del Senado, del Congreso de los Estados Unidos, ahora requería, porque se convertía en una posición política dentro del Vaticano. El personal se convenció de que podía defender la embajada propuesta con su interpretación de la Constitución. Además, aunque la situación legal era la misma, recuérdese que en el 1868 el Congreso había promulgado una ley que prohibía el financiamiento de una embajada en el Vaticano. El clima político interno había cambiado significativamente. El popular evangelista protestante Billy Graham había declarado públicamente que él veía una significativa diferencia en la actitud protestante nacional. Todavía habría cierta oposición, pero no de magnitud vista durante los pasados 30 años. El embajador Melody declaró una vez que él, refiriéndose al presidente Ronald Reagan, se convenció de que la nominación de un embajador ante la sede católica, apostólica y romana era constitucional y de interés nacional del país, aprobó una moción para declarar nula la ley del 1868 sobre el gasto de fondos públicos para una embajada en el Vaticano. La moción tuvo éxito. La relativa facilidad con que se tomó este voto aseguró a la Casa Blanca de que Reagan la viabilidad de su proyecto de estar integrado dentro de un poder religioso y político en la sede de Roma. Ahora, ¿qué conllevaba esta relación diplomática entre la sede de Roma y el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, que el gobierno de Estados Unidos tenía que estar consultando, hablando ya no de manera de consejo, sino de manera oficial con el Vaticano sobre las posiciones internacionales del gobierno de los Estados Unidos. Si va a guerra, si no va a guerra, si va a poner penalidades, que no. Entonces el Papa tenía autoridad para intervenir basado en lo que se llamaba el cónsul o embajador de Estados Unidos a través de la... Y entonces el Vaticano se convirtió en el medio legal político, no solamente del presidente de los Estados Unidos en ese entonces Ronald Reagan, sino del mismo Congreso de los Estados Unidos, que le dictaba órdenes, instrucciones y recomendaciones dentro de un supuesto consejo, ahora diplomático. Ahora no hablábamos de consejo entre amistad el presidente y el Vaticano, ahora estamos hablando sobre un acuerdo político diplomático
que autorizaba al Papa también a intervenir con otros países basada en la decisión que Estados Unidos tomara si no aceptaba el Consejo del Vaticano. Por eso es que es bien interesante estudiar la Biblia desde el aspecto histórico. Entonces Melanie, que fue uno de esos representantes, añadió estas significativas palabras. El 10 de enero de 1984, el presidente Ronald Reagan anunció el establecimiento de las relaciones diplomáticas formales con las santas sedes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Fíjense que detalle importante que el gobierno o la potencia de los Estados Unidos ya reconociera no como una entidad política, sino como una entidad santa y religiosa, la Santa Sede, así la tituló y así la nominó en su nombramiento. El anuncio dio pleno reconocimiento al singular rol de la soberanía internacional del Papa y su gobierno, no solo en la ciudad del Estado del Vaticano, sino, amado hermano, a través de todo el mundo, donde el Papa y su gobierno ejercieran su autoridad espiritual y política. No había duda, los Estados Unidos extendían por primera vez pleno reconocimiento al gobierno de la Santa Sede Católica, Apostólica y Romana. Entonces, ¿qué estaba haciendo? El gobierno lo que le cedió autoridad al Vaticano y al Papa de Roma para dialogar con otros países los problemas bélicos, los problemas económicos, los problemas estructurales que podían tener los Estados Unidos y que podía conllevar en una acción bélica contra otros países, y los prevenía de que entraran en negociación con los Estados Unidos, a lo que el Papa podía buscar más alianza entre el mundo. La alianza entre el gobierno americano y el Vaticano conllevó que otros países también trataran de hacer lo mismo, emulando lo mismo que hizo Ronald Reagan en estas relaciones diplomáticas antes. Y todo esto tenía que pasar para que el ecumenismo se diera y el régimen de un solo gobierno. ¿Por qué? Porque el ecumenismo no es solamente la fase religiosa, tiene dos facetas para que haya un nuevo orden mundial. Entonces, ¿cuál es ese nuevo orden mundial que tiene que haber? Número uno, el nuevo orden mundial tiene que ser un poder político donde todas las naciones del mundo escojan un solo líder para un solo gobierno. Como único eso podía pasar eran que las naciones poderosas comenzaran a integrarse dentro del poder político, y eso lo podían hacer sobre Roma, porque Roma, el Papa tenía esa facultad de viajar el mundo, era reconocido, era aceptado por todo el mundo, la mayoría de los cristianos lo reciben, lo aceptan, al punto que ya pastores evangélicos están visitando a Roma, de hace años ya, a escondida, cuando se dio la publicidad de la visita de los cristianos a Roma para la reunión. Querían hacerlo escondido, pero se dio hace 2 años en Filadelfia. Vinieron y los pastores evangélicos se reunieron en el downtown, el City Hall de Filadelfia, frente al City Hall, con el Papa que renunció en el pasado 2 años. Y entonces pues no podemos decir ahora que esto no se dio. Claro que se viene dando. Había una relación bien rota. Recuérdense que en el templo destruido por los romanos, el templo que está en el centro de Israel, está siendo ocupado en estos momentos por los musulmanes. Ese templo, bíblicamente y proféticamente, hay que empezarlo a reconstruir, pero para reconstruirlo tiene que formarse la Guerra Santa, donde Israel tiene que mover de ahí, de ese templo, a los musulmanes. Sin embargo, a través del comunismo, ya el Papa comenzó la relación entre los musulmanes y el pueblo de Israel, y han ocurrido ya 2 reuniones dentro del Vaticano tratando de lograr un acuerdo de cómo, para que se cumpla la profecía, cómo se va a llevar a cabo este evento. Amado hermano, ese anuncio de Ronald Reagan de mezclar políticamente
a los Estados Unidos como poder político, con el poder religioso más fuerte del mundo, ese anuncio implicaba la aceptación del principio legal internacional de que la llamada Santa Sede es una personalidad internacional y bona fide del gobierno y de la potencia mundial de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que el anuncio del presidente Reagan reconocía al papado como un órgano religioso con deberes y derechos internacionales. No era un reconocimiento de la ciudad de Estado del Vaticano. Dos cosas son el Estado del Vaticano y lo que es el Vaticano, son dos cosas diferentes. En otros tiempos habría cursado una tormenta de protesta y huelga, pero se hizo evidente inmediatamente, tanto en tono como en su tenencia, que se había producido un cambio muy grande en la opinión política doméstica dentro de los Estados Unidos y el pueblo estadounidense, que naturalmente, en mayoría, un pueblo que responde a las enseñanzas y doctrina católica, apostólica y romana. Entonces, ahora había que conocer la Santa Sede, como le llama el Congreso norteamericano todavía hoy, y como el presidente de los Estados Unidos también le llama. Para el laico protestante promedio, el término Santa Sede no tiene ningún significado. Y es probable que tampoco tenga para los católicos. La razón de esta incertidumbre es inusual naturaleza de la bestia. Amado hermano, creo que sería conveniente tener una definición del significado de lo que podría ser, o le llaman la gente, la Santa Sede, dada por un entendido en la materia. Volvamos otra vez al conocido Thomas Patrick y Melody, diplomático de carrera y católico romano, embajador oficial de los Estados Unidos de Norteamérica en la Santa Sede. Él la definía así: el gobierno de los Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas en el gobierno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, la Santa Sede de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Santa Sede comprende la autoridad, jurisdicción y soberanía, combinada, que constituyen su alta investidura, la cual ejerce el Papa y sus consejeros en la dirección y conducción temporal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en todo el mundo. La Santa Sede, consecuentemente, es una entidad moral. En términos modernos, es el gobierno central de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Santa Sede no es simplemente la pequeña ciudad-estado de 40 hectáreas, llamada el Vaticano, dentro de una ciudad romana de Roma, en Italia. Es el cuerpo mundial de 900 millones de miembros católicos romanos, con el Papa a la cabeza. La Santa Sede tiene relaciones diplomáticas formales con más de 145 naciones, incluso los Estados Unidos de Norteamérica. El embajador del Papa, representante personal de la Santa Sede ante 145 naciones, cumple dos funciones. Una es diplomática, como embajador de la Santa Sede debidamente acreditado ante el gobierno correspondiente. La otra es religiosa, como representante del Papa ante la iglesia local, para asegurar que sigan las regulaciones canónicas. También recomienda el nombramiento de nuevos obispos. Cuando no existen relaciones diplomáticas, el representante del Papa solo cumple la función religiosa. La ciudad del Vaticano es el asiento físico de la Santa Sede. Esta es una entidad soberana que tiene su singular supremacía universal, dado el rol del Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el mundo. Y léase el libro de Melody, página 179,
que nos habla directamente de esta situación. ¿De qué es lo que estamos hablando? Y orientando al pueblo de que estamos en el tiempo del fin. Y que estas son verdades que las iglesias no quieren tocar. Porque, como dice el Papa, las iglesias cristianas son las hijas que abandonaron en enojo su madre, o sea, la Santa Sede. Y que el Papa está buscando que esas hijas regresen nuevamente a la obediencia de su madre. Y dice que la critican y hablan de los santos, pero guardan el domingo como día de descanso, día instituido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces estamos haciendo un memorial histórico hoy. Esto va a seguir, hermano, y es mi responsabilidad, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que usted conozca la verdad, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar solamente de lo que es esas relaciones diplomáticas para que usted pueda digerir y entender bien esto, porque el próximo tema que vamos a hablar va a ser por qué la Iglesia Católica está a prisa ahora, por qué quiere el ecumenismo a toda prisa y está aprovechando los pastores evangélicos pentecostales, los evangélicos de la izquierda o derecha, los evangélicos liberales, para utilizarlos dentro del marco ecuménico. Esto es bien interesante que usted lo sepa. Y es bien interesante también que usted sepa que la iglesia que el Señor escogió para predicar esto en un tiempo, que no voy a entrar en ese detalle ahora, ha cerrado su boca. ¿Por qué ha cerrado su boca? Porque también comenzó a negociar con el Vaticano en Roma en no predicar esta verdad a cambio de que no la llamaran secta. Más adelante vamos a hablar de eso. Y yo quiero que usted entienda que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno republicano, y no estoy hablando porque el presidente Trump, no, es que su organización es una organización republicana demócrata, o sea, donde tiene la libertad de expresión, libertad política, libertad religiosa, hay leyes que regulan el comportamiento humano, y es uno de los países más ostentados por su forma republicana demócrata que tiene los países. La gente quiere llegar aquí porque quieren vivir una vida como se vive aquí, pero eso no quiere decir que va a ser por eternidad, porque ya se está complicando la cosa dentro de Estados Unidos y el anticristo ya mismo va a empezar a accionar dentro de los Estados Unidos. Entonces el problema es que hay que, al ser los Estados Unidos una nación del tiempo ahora que es republicana demócrata, la Santa Sede, como la reconoce el Congreso y como la reconoce el presidente de los Estados Unidos, no es una sede democrática. El Vaticano en el 1995 el museo, la Basílica de San Pedro y demás edificios en el Tesoro del Vaticano, hay triple corona del Papa, la cual parece estar hecha de oro puro, adornada con grandes joyas. Esas triples coronas que están dentro de esa basílica de San Pedro, representan que el único poder se ejerce es por el Papa. Es un gobierno teocrático, soberano. Y hay una tienda de regalo que usted puede comprar directorios oficiales de todo color de la tesorería hecho. Esta es la imprenta del Vaticano. Note que todas las imprentas que se hacen así tienen la triple corona, que la llama la tiara papal, que comprende las tres coronas que simbolizan el triple poder del Papa como Padre de los Reyes, Redentor del mundo y el Vicario de Cristo, lo que se conoce como el Vicarius Corpus Delis, representante de Dios en la tierra. Tomás Melili declaró que al llegar a Roma presentó sus credenciales al Papa como vicario de Cristo, cabeza de la Iglesia Católica Universal y soberano de la Ciudad del Vaticano. Así se le presentó
el embajador al Papa, reconociéndolo como cabeza de la iglesia, reconociéndolo como soberano universal del Vaticano y del mundo. En su explicación de cómo funciona el gobierno de la Santa Sede Apostólica, Católica y Romana, me la declara: el Papa ejerce el poder supremo legislativo, ejecutivo y judicial sobre la Santa Sede. Es el equivalente de un monarca absoluto. O sea, lo que quiere decir esto es que es el Papa quien tiene el poder absoluto. Yo sé, no se preocupen, hermano, porque usted vea que X hermano se está saliendo del grupo o el otro. Porque hay personas que cuando se le tocan estos temas se molestan. ¿Por qué? Porque están dentro del comunismo. Es verdad, y quiero aclarar algo, que el Señor le ha dicho que nos amemos los unos a los otros. Y que los hermanos católicos son nuestros hermanos. Una cosa son los hermanos católicos y otra cosa es el poder religioso y político que se ejerce desde una organización que no emana de un hombre, es de una posición. O sea, no quiere que usted entienda que el anticristo o la bestia es un hombre, no, es una posición que la va a ocupar un hombre. Pero quien tiene el mal, quien hace el daño, quien conspira, es la posición en el Vaticano. Entonces, usted tiene que entender que esta autoridad no es circunstancia de la ciudad-estado del Vaticano. La soberanía de la Santa Sede es un hecho histórico universal, aceptado por la sociedad internacional. La Santa Sede ha enviado y recibido misiones diplomáticas desde el siglo IV. El Papa gobierna la Santa Sede a través de las curías romanas y el servicio civil papal, que conforma el personal directo de él como única autoridad, como vicarios corpus dei. El gobierno del Papa es vitalicio. No hay tal cosa como un Papa suplente o asistente. Por lo mismo, nadie está a un paso del papado. En el único proceso electoral que existe en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el Papa es elegido por un colegio de cardenales que ha sido nombrado a su vez por un Papa. Los cardenales son una herencia de la Edad Media y es un cargo que no tiene fundamento bíblico. Los cardenales elegirán al siguiente Papa. Y en el catecismo de ellos, en el 265 acuerdo, el sucesor de San Pedro, dicen ellos, de entre ellos mismos. Según la ley canónica actual, únicamente puede haber 120 cardenales elegibles. Cuando llegan a la edad de 80 años, pierden su derecho a votar. Entonces el Papa tiene que nombrar otro de ese que perdió su derecho a votar. En la plataforma de WhatsApp hay gente que están oyendo esto y como que se disgustaron y se están yendo, pero lo siento. Es lo que el Señor quiere que usted sepa. Y en Facebook yo sé que hay muchos que van a poner cara de no. Y esto, y voy a oír muchos diciendo, tenemos que dejar de hablar de religión. No, es que esto no es religión. Esto es la realidad de un solo gobierno con un poder religioso. El nuevo orden mundial es lo que estamos hablando. Y ese nuevo orden mundial va a impactar el domingo como día de reposo, porque la bestia fue quien santificó ese día. El anticristo de este tiempo, de todos los tiempos, ejecutando su poder desde el trono que le da el poder, ha santificado y bendecido el domingo como día de reposo. Lamento mucho que a usted no le hayan instruido como es. Y lamento mucho que usted escuche pesadamente. Pero todas las redes sociales en las que yo predico están abiertas para que usted pueda, amado hermano,
hacer lo que va a hacer. El famoso periodista Peter Hamlen, ampliamente respetado como comentarista sobre eventos y tendencias en la Iglesia Católica Romana, dio alguna vislumbre del proceso político electoral del Papa en su libro The Next Papa, el próximo Papa, impreso en el 1995, pocos meses antes de su muerte. Dice muchas cosas interesantes acerca del proceso electoral del papado. Por ejemplo, hay demasiadas restricciones para hablar directa y honestamente acerca de los papas, porque tan pronto como un hombre llega a ser papa, surge súbitamente una corriente cuajada de mitología que lo transforman de la noche a la mañana en un mediocre, de un mediocre en un genio, y a uno mediante dotado en su plenaria asunto. Toda esta política del papado subraya la ironía de la Santa Sede, hablando en voz alta de los derechos humanos y la libertad religiosa en sus relaciones con las naciones. El embajador Maledy considera múltiples detalles en su libro acerca de los esfuerzos de la Santa Sede por instalar la democracia y la libertad religiosa en Polonia, los países bálticos, la República Federal de Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Cuba, Centroamérica, Sudamérica y África. Sin embargo, no es democracia en su propio proceso, ni una de la libertad religiosa para nadie, excepto para la Iglesia Católica Romana, la Santa Sede, que piensa que tiene una democracia solamente para el Papa. Por ejemplo, el embajador Maledy, al comentar su trabajo de requerir a los oficiales estadounidenses con los de la Santa Sede para discutir la situación en China, se limita a decir tanto la Santa Sede como los Estados Unidos fueron confrontados por las mismas preocupaciones con respecto a los derechos humanos y la libertad religiosa en China. Cuando programé una reunión del secretario de Estado James Baker con el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado de la Santa Sede, recién nombrado el 8 de noviembre de 1991, la promoción de los derechos humanos y la libertad religiosa en China estaba en agenda. Sigue diciendo entonces el cónsul del Vaticano de los Estados Unidos. Esta era la primera reunión del cardenal Sodano con el secretario Baker, luego que el presidente Bush, el intercambio de opiniones con el secretario Baker se centró en la forma de celebrar el proceso de cambio en China con el fin de reducir los abusos. El cardenal Sodano trajo a colación el asunto de los derechos de la Iglesia Católica para llevar a cabo su misión en China. Clase el libro de Mira de página 92. Para que usted entienda esto, en Arroyo Habichuela, el 8 de noviembre de 1991, el presidente Bush en los Estados Unidos, Bush padre, ya estaba negociando y en la Santa Sede Católica, Apostólica y Romana se había metido el gobierno de los Estados Unidos a reclamarle a los Estados Unidos los embargos que tenía, que los declaró como un abuso a la humanidad china. Intervino con el gobierno americano y se tuvieron que reunir los secretarios de Estado y parte del Congreso para resolver esta situación. O sea, en el 1991, el 8 de noviembre, básicamente, el Vaticano ya estaba ejerciendo presión política y presión religiosa basada en el acuerdo del embajador de los Estados Unidos dentro del Vaticano de los Estados Unidos. Entonces, esta situación de esta intervención del Papa de Roma trajo un problema en el Congreso de los Estados Unidos que trae una audiencia en el Senado, una vista pública. Perdón. Trae una vista pública para revertir la situación en la cual los Estados Unidos tienen amplias y formales relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Se hubiera necesitado en forma literal el proverbial acto del Congreso. Los registros de este último contienen una transcripción, o sea, palabra por palabra, de la audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense con respecto a la nominación de William A. Wilson para que fuera embajador de ese país ante la Santa Sede.
El 2 de febrero de 1984, la comisión se reunió a las 2:30 de la tarde en la oficina del Senado en el proyecto SD-419 en el edificio Disken, con el honorable Richard Lugar como presidente. La comisión anunció ante la audiencia que sus deliberaciones se basarían en esta pregunta: ¿deberían los Estados Unidos de Norteamérica tener relaciones diplomáticas con la Santa Sede? Esa era la pregunta que daba inicio a la vista. Sin embargo, como declaran los registros, varios oradores observaron que el Senado ya había decidido la cuestión y que lo único que considerarían serían las cualidades del señor Wilson para el puesto. Y siendo que ya había servido durante los últimos 3 años